Colosenses. Bueno, y vamos a estar entrando al capítulo 1 del libro de Colosenses, capítulo 1 de Colosenses, verso 24. Colosenses 1:24. Mami, la hermana tiene problemas con los ojos, nos decía ahora, yo escuché. Entonces, si tienes la Biblia de ahí la chica por ahí como que mejor. Y es así. Sí va a ayudar un poquito más. ¿Ya lo tienen ahí? Muy bien. Voy a ver si se puede con esto. Bien, Colosenses 1 y vamos por allá en el versículo 24. A ver, se dice que este verso, el verso 24 en adelante, es una expresión que Dios le coloca, una carga que le coloca al apóstol Pablo por los hermanos que están en la iglesia de Colosa. Y habla acerca de algo muy especial. No me voy a detener mucho acá, porque ya medio habíamos tocado la vez pasada algo y no me voy a quedar solamente en esta partecita. Pero el versículo 24 dice: ahora que me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra del Señor. Anuncie el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifiesto a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, entre los gentiles, que es Cristo entre vosotros, la esperanza, en vosotros la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Muy bien, entonces aquí está hablando de varias cosas la palabra, ¿cierto? Él dice que, acuérdense que estas cartas las escribe desde la prisión, y él dice que se está gozando porque ha padecido por los hermanos de Colosa y que está sucediendo algo en su carne. Y recordemos que cuando hace esta ilustración también presenta a Cristo como la cabeza de la iglesia y que Cristo sufrió aflicciones por el cuerpo de él, que era la iglesia. Pablo se identifica con lo que el Señor Jesús hizo. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Sufrió por la iglesia. Cristo sufre por nosotros. Él fue a la cruz por nosotros. Él padeció por nosotros. Entonces, él está escribiendo y comparando lo que ha sucedido. Él está ahí en esa cárcel y él sentía esos padecimientos en sí mismo, pero él entendía que lo que estaba viviendo era para que otros hermanos de Colosa, de algunas de las iglesias que les pudo escribir desde la prisión, y él habla acerca de el participar de las aflicciones de Cristo. Qué especial que nosotros podamos de una u otra manera, al caminar, entender que algunas situaciones que podemos sufrir, las sufrimos, esas aflicciones, por la causa de Cristo. He escuchado a algunas personas hablar de aflicciones y dicen que por causa de Cristo. Yo conocí hace muchos años un joven de alguna iglesia, muy fanáticos, y él trabajaba en uno de los hoteles más finos de la ciudad, de esta ciudad, y entonces era muy mal trabajador, y de hecho pues por ser tan mal trabajador, pues lo terminaron echando de la empresa. Y cuando uno le preguntaba qué te pasó, dijo: no, hermano, es que me echaron por causa de Cristo. Pero cuando uno le preguntaba a quienes trabajaban en la empresa, decían: no, ese es más perezoso. Eso lo mandaban a hacer alguna cosa y decían: en el nombre del Señor reprendo todo trabajo que me manden. Entonces no le gustaba sino los trabajitos
suavecitos, pero con la situación de que era un trabajador y siempre en todo metía a Dios. No es que el Señor no quiere que yo haga eso, no es que el Señor no me dio permiso, tengo que pedirle permiso al Señor. Entonces, las aflicciones, ese muchacho decía, me echaron por causa de Cristo. No lo echaron por causa de Cristo, lo echaron de la empresa por perezoso. Sencillo, no había más otra forma de expresarlo, sino que era perezoso. Pero algunos sufrimos aflicciones, y espero que las aflicciones que usted, ¿y cuántos pasan hoy por aflicciones? Espero que las que usted está viviendo sí sean por causa de Cristo. Amén. Conozco empresarios que cuando lo ven a uno le dicen, pastor, ¿no tiene usted ahí en la iglesia un hermanito así que sea como de un buen perfil, un buen hermano para trabajar en la empresa? Es que todos los cristianos me salen buenos. Eso es rico. Pero también he tenido la mala experiencia de que un empresario me diga, oiga, no tiene un trabajador, pero que no sea evangélico, que es que son malos. Ay, Dios mío, qué mal testimonio el que dio quién sabe quién en ese lugar. Realmente no es así. Una persona creyente es una persona que todo lo que experimenta en su vida entiende que Dios de una u otra manera está tratando con su vida. Aún siendo un trabajador en una empresa, no va a ser el sindicalista, no va a ser el más difícil de la empresa, va a ser una persona que todo lo que hace, que todo lo que toca con sus manos es bendecido, es prosperado, ¿cierto? Espero que seas prosperado de la misma manera, es la aplicación bíblica, que prospera tu alma. Entonces, somos prosperados, todo lo que hay alrededor de nuestra vida es prosperado porque Él lo hace prosperar en nosotros. Entonces Cristo se afligió por su cuerpo. Y el ejemplo que da la Biblia de Cristo la cabeza, nosotros el cuerpo. Yo nunca he visto un cuerpo desobediente a no ser que la persona esté enferma. ¿Ha visto usted un cuerpo desobediente que la persona va para la derecha y las manos van hacia la izquierda? Que la persona va caminando acá y un pie se le desobedece y se le voltea para otro lado. Hay un problema en ese cuerpo. Está sufriendo de los nervios, tiene una situación, pero también nuestro cuerpo es algo especial porque, por ejemplo, si en alguna circunstancia las hermanas están picando la cebolla en la cocina, un hermano colaborando en la casa, y se corta el dedo, ya el dedito le quedó. Él va a hacer cualquier cosita, se duele por su cuerpo, ¿o no? Y estas semanas uno que cada que uno se aporrea una parte de su cuerpo, siempre se lastima en ese lugar, ¿cierto? Esa aflicción. Pero luchamos por nuestro cuerpo, descuidamos nuestro cuerpo, lo curamos, lo vendamos, hacemos cosas porque amamos nuestro cuerpo, ¿cierto que sí? Pues Cristo ama a la iglesia y Él lo ha hecho para nosotros. Ahora, en este caso, usted va a ver que Pablo dice que la iglesia es del Señor, pero que Pablo fue dado como ministro a la iglesia y que era algo especial. ¿Por qué? Porque la iglesia era algo que fue escondido a través de los siglos y que fue una nueva revelación. Recuerde que en el Antiguo Testamento no existía iglesia. No había iglesia en el Antiguo Testamento. ¿Qué había en el Antiguo Testamento? Sinagogas. Pues realmente esto no es la iglesia, el local, esto es un local. Pero cuando usted venía para aquí esta mañana, ¿usted qué dijo? Voy para la iglesia. Realmente no venía para la iglesia, porque la iglesia somos unidos. La iglesia somos Ángela, la hermana Elvira, todos nosotros somos la iglesia del Señor. Pero esto es local. En el Antiguo Testamento no es que existieran sinagogas como iglesia. En el Antiguo Testamento se decía la congregación de los hijos de Israel. Y la congregación es eclesia. El concepto griego de eclesia es una unidad, es una congregación de personas, una unión de personas que estamos relacionados. Pero ya cuando la Biblia habla de iglesia, habla de que nosotros somos el cuerpo de Cristo.
de que el Señor ha de usar nuestras vidas. Y es un secreto que estaba escondido, según lo que dice el apóstol ahí en el capítulo, desde el Antiguo Testamento, pero que Dios en el Nuevo Testamento levanta, en el caso del apóstol, ministros para que administren la obra del Señor, para que anuncien la palabra del Señor. Y ese es el misterio que Dios tenía en ese entonces. Dios ha de llamar ministros en medio de la congregación. ¿Para qué Dios llama a los ministros? Para predicar el mensaje de las Sagradas Escrituras. Hay un concepto ministerial muy especial: el servicio. ¿A cuánto nos gusta servir al Señor? Amén. ¿Está seguro? ¿Está seguro? Hace algunos años, manejando centros de rehabilitación, nosotros llevábamos muchachos del centro de rehabilitación a la iglesia. Dios libertó a varios. Algunos habían sido hasta psicóticos, tenían esquizofrenia, algunas enfermedades, y Dios los había sanado. Y la gente de la iglesia se emocionaba mucho por escuchar lo del cuento del centro de rehabilitación. Disculpen el término, centro de rehabilitación, como un cuento, como una historia. Y entonces algunos hermanos de la iglesia empezaron como a mirar el centro de rehabilitación y me decían: pastor, ¿yo puedo ir al centro de rehabilitación? Sí, no, puedes ir al centro de rehabilitación. Ah, bueno, y que no, te damos unas orientaciones para que lo que hagas lo hagas bien. Ah, qué bueno. Y no faltó que fue una mañana y estuvo con nosotros y estábamos en el devocional, y yo le dije: hermano, ¿le gustaría a usted hablarle a los muchachos del centro de rehabilitación, pues compartirle una porción de la Biblia? Ah, claro, hermano, ¿qué tal? Y él llegó allá y cogió a esos pobres muchachos y les dio un palo. Eso les dijo: hijos del diablo, sinvergüenzas, que no hay que yo. Este creyó que llegó aquí a aceptar. Uno bien maltratado en la calle y llega a los caminos del Señor y lo cogió un individuo de estos. No, así no es. Pero él se emocionó mucho y me dijo: pastor, el Señor me llamó al centro de meditación y ahora traigo la ropa. Y yo: ¿cómo así? Es que quiero venirme al centro de meditación, pa. El Señor me llamó. Ah, qué bueno. ¿Está seguro que Dios le llamó? Totalmente seguro. Pero no es fácil la vida. No, tranquilo. Él pensó que yo le iba a dejar paliar a los muchachos día y noche, que me les maltrataran los muchachos. Y yo le dije: pues hermano, si Dios lo trae, pues yo no lo rechazo. ¿Está seguro? Claro, pastor, ¿qué tal? Ah, bueno, ahí entró, trajo su ropa. Entonces yo le dije a los muchachos: pilas pues, la acostada de los líderes es como a las 11 o 12 de la noche. Pero algunos líderes nos levantamos a las 2, 3 de la mañana a orar, hasta las 4, 5, a las 5 había un devocional. O sea, el líder era el que menos dormía y el que más trabajaba. Y a mí me gustaba dar buen ejemplo. Entonces, poco dormir, mucho trabajar. Entonces el muchacho llegó y a las 2 de la mañana se había acabado de acostar hacía 2 horitas, pero alguien que no está acostumbrado. ¿Qué pasó? Ah, que hermano, le toca ya la cadena de oración. ¿Cómo así? Ah, es que aquí los líderes son los que más oran, mínimo 4 horas diarias. ¿Qué? Y entonces a esta hora que ahora, y no se puede dormir. Y hay alguien vigilando la cadena de oración porque teníamos vigilante. Y si alguien se dormía, entonces le colocábamos las Jeremías. ¿Se acuerdan de ese corito? Como Jeremías, oraba, así quiero yo. Entonces Jeremías era que la persona que se dormía, al día siguiente le tocaba vigilar la cadena de oración desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, y esa noche no dormía. Y se quedaba trasnochado hasta el otro día. Y así, especialmente los líderes. Decía, como en el ejemplo, pues una milicia espiritual. Y entonces llegó este muchacho y 3 y media de la mañana va a dormir. Y a las 5, ¿qué pasa pues? Hermano, ya toca el devocional. ¿Digo qué? Devocional porque esto es guerra espiritual. No, y caray, hombre, que me van a levantar. Yo enseño a levantarme a mediodía en la casa. Tiene que levantar, hermano, porque es la orden. Usted es vino aquí a servir. El devocional, el desayuno, arepita con huevito revuelto, bueno, para otros desayunos que a veces había. Y entonces ya todo contento, que ¿para dónde va? ¿Para la cama? ¿Cuál cama?
A usted le toca lavarle los baños a los enfermos de la cabeza. Y los enfermos de la cabeza se hacían en donde ellos creían que podían hacerse en un baño. El que tocaba lavar los baños tenía que tener amor, no hay otra palabra, amor, porque no era fácil. Lavar los baños, pues más de una vez nos tocó hacerlo a mi esposa, a mí, el que sea, porque si no lo hacíamos, ¿quién lo hacía? Y ese muchacho enojado, pero enojado, y se me fue y me dijo: pastor, necesito hablar con usted. Y le dije: claro, mi hermano, venga para acá, dígame lo que siente. Yo siento que el Señor no me mandó para acá, porque es que el Señor me mandó a darle palo a esta gente, y cómo que le tengo que lavar el popó, y cómo que tengo que hacer esto, y cómo que uno duerme poco aquí. No, el líder no, yo pensé que el liderazgo era otra cosa. No, mi hermano. El llamado que Dios nos hizo fue a amar, a servir, y si vamos a servir, nos vamos a tener que quitar muchos privilegios personales. No, ¿cómo así? Entonces yo quiero informarle que el Señor no me llamó. De hecho, lo horrible es que usted creyó que eso era venir aquí a darle 3 brincos, 2 golpes al púlpito y 3 patadas, y no, aquí es con amor. Y el amor se muestra en actitudes. Amén. No es en maltratar a la gente, es en principios de fe a través de la palabra de Dios. No, hermano, si la vuelta es así, entonces me voy. Ay, hermano, Dios te bendiga, Dios te ayude, y ojalá y entiendas el propósito de Dios para tu vida, que no creo que sea el que pretendes, que es servirle a Dios sobreponiéndose sobre las personas. Es el amor, que tiene que guiar el amor hacia el servicio de Dios. Entonces, cuando miramos, por ejemplo, el propósito ministerial que Dios tiene, por ejemplo, ahí en Colosenses 1:27, miramos que dice que Dios llamó al apóstol Pablo al ministerio, pero dice, hablando de él, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, aquí está hablando de algo que es sobre nosotros. Cristo quiere revelarse hacia afuera, y para él revelarse hacia afuera, esas maravillas de la gloria de Dios tienen que permanecer en nosotros. Desde el Antiguo Testamento, Dios había llamado a un pueblo, pero ese pueblo ignoraba los propósitos de Dios para los demás pueblos. Ellos creían que eran el único pueblo que Dios había llamado. Pero nosotros vemos, en el caso del Señor Jesús, que el pueblo de Israel, al haber rechazado la palabra del Antiguo Testamento, entonces ya permite que el Evangelio sea predicado a personas de afuera, no del pueblo de Israel. Pablo fue llamado con ese propósito a predicarle a los gentiles. Ese era el ministerio, el llamado, el servicio a Dios, que él fuera entre personas que no tenían principios de Dios. Servirle al Señor aquí en la iglesia, entre comillas, digamos, es fácil. Algunos dirán: pastor, en la iglesia hay gente que no ha nacido de nuevo, y esos hermanitos son más difíciles. Pero servirle a Dios en la calle. Bueno, en el mundo hay envidias. Eso es normal. Nosotros hemos venido con el hermano Sergio haciendo un trabajo en las calles de Sabaneta que ustedes conocen. Hermano, y hay mucha gente que nos ve y se le sube la bilirrubina. Da rabia que trabajemos en la calle, con gente de la calle, que esto y que lo otro. No falta también la gente difícil de la calle. Hace unos días me encontraba con uno que le hemos ayudado bastante, y en momentos de necesidad hasta Dios nos ha permitido apoyarlo, y el tipo con gente que vea que eso porque no pudo manipular. Yo decía: Dios mío, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo vivirlo? Hermano, no puede usted esperar que la gente a usted le agradezca, porque usted entiende que usted le sirve a Dios. Me llama mucho la atención a veces cuando trazamos el día y me siento con Sergio y planificamos el trabajo de la semana.
parecemos como en las dos caricaturas aquellas Pinky Cerebro. ¿Cómo conquistaremos, cómo llegaremos a la necesidad de la gente en nuestro territorio, en Sabaneta, y cómo lo lograremos? Pero no es fácil, no es fácil. Hace muchos años, estando en el centro de rehabilitación, uno de los personajes que teníamos tenía esquizofrenia y era una persona con muchas habilidades, muchas cosas buenas, pero también tenía su enfermedad mental. Y yo recuerdo que estábamos en una visita, y entonces para las visitas venían los domingos, y yo era muy joven, un flaquito ahí, me parecía así como está mi amado hermano aquí al lado, y de 21 años, y era el director del centro. Había señores de 50, 60 años, alcohólicos, bien, entonces había un alcohólico que se vestía bien, y cuando no lo conocían los nuevos, él salía y yo, hola señora, ¿cómo está? Todo el mundo pensaba que era el director. Entonces yo ya lo tenía visto, un día vi que estaba atendiendo a una familia y la estaba manipulando. Entonces yo le salí y le dije, hola señora, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Y yo, joven, de camiseta, hola joven, ¿cómo está? Aquí hablando con don Elkin. Y yo le decía, don Elkin, don Elkin, déjenos aquí. ¿Cómo así? Es que no es el director. No, yo flaquito decía, no, yo soy el director. Ay, ¿cómo así? Que bueno, ay, yo contándole la historia a ese señor, y yo no, así ya me di cuenta. Pero en una de esas, el enfermo mental llegó y me estaba comiéndose una mazamorrita, y yo le orienté y no le gustó la orientación y me quebró la taza de mazamorra en mi cabeza. Yo venía de una vida muy impulsiva, y cuando él me pone la taza de mazamorra, usted sabe que se siente un guarapazo de esos en la cabeza, y fuera de eso, yo tuve dos opciones. La primera, actuar como hombre y coger esa taza y devolvérsela. Esa es la normal. ¿A usted le ha pasado o no? Que se la vuelan donde usted está en el trabajo y algo, y usted actúa como usted. Eso es normal. No debe ser así, pero es la actitud humana. O la otra, y fue la que me ganó, pero me ganó más, fue como, no sé, fue Dios en ese momento, o el orgullo, porque hay que decir la verdad. Y yo miré para los lados y yo decía, donde yo le haga algo a este caballero, cabezón, donde yo le haga algo a este señor, no, pues me echo todo el mundo de encima, no, me toca aguantarme el guarapazo. Entonces yo llegué y, no hombre, ¿por qué lo hiciste? Hombre, eso no se hace. Y yo por dentro, me fui para la alcoba, y cuando mi esposa entró, pues yo le estaba dando golpes a las paredes por no dárselos a él. Y me pasó la rata. Gracias a la misericordia de Dios, la regla y gloria a Dios. Pasó. Pero servir representaba bajar, o representa bajar. Representa que eso nuestro tiene que morir por amor. Amén. Mire, nosotros a cuarto le da fastidio limpiar el popó a un niño. Y hay unos que hay. ¿Cierto que sí? ¿A quién le da fastidio? Pero no le da fastidio hacia usted mismo o usted mismo. No, hay gente que hasta le da fastidio. Pero es su cuerpo. Se ama a sí mismo. ¿O no? El cuerpo tiene miembros honrosos y deshonrosos, dice la Biblia. Pues en lo escritural es igual. Pues en el servicio a Dios hay que servirnos entre nosotros. Hay gente en la iglesia difícil de soportar. Hay hermanos, que nosotros casi que orándole al Señor decimos, Señor, o te lo llevas o te lo... Hay hermanos difíciles, ¿o no? O todos los hermanos de la iglesia son una hermosura. No, hay hermanos difíciles de soportar. Es la forma como Dios nos va a perfeccionar. Pero todos nosotros, y lo veíamos aún estudiando esta mañana en Efesios, somos llamados para servir. Y en ese servicio, entonces Dios envía a servir. Por ejemplo, el apóstol Pablo lo manda a servirle tremendo. Usted no crea que es fácil para Pablo lo que le tocó hacer, servirle a los gentiles.
Pablo era judío de nacimiento, bajo la ley de judías, y Dios lo manda a predicarle a un poco de desordenados griegos que tenían unas ideas. Vea, por allá cuando fue a la iglesia, ¿se acuerda cuando él escribe a los Corintios? A los de Corinto. Eso había un desorden en esa iglesia, todos hablaban en lenguas, todos tenían manifestaciones, se creían los más santos, solamente que aquel se acostaba con la mujer del papá, que aquel abusaba de los dones, había un poco de desorden en ese lugar. Gentiles convertidos al evangelio. No eran personas que se criaron bajo la ley de Moisés. Era más fácil bajo la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque el que, por ejemplo, cometía algún error, estaba la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Entonces la cometía en el pueblo de Israel. ¿Qué hizo? Robó, moche de la mano. Le hizo tal daño, hágale tranquilo. Era la ley normal. Pero tratar con los gentiles, ¿cómo tratar con los gentiles cuando cada uno de ellos venía de un pueblo diferente y vivía de la manera que a ellos se les venía a la cabeza? Y Pablo dice que Dios lo llamó a predicar entre los gentiles, algo que nunca se había visto. Gente que no fuera judía adorando a Dios. Usted se acuerda que en el pueblo de Israel, cuando alguien venía de otro pueblo que no era judío, ¿qué tenían que hacer estos que no eran judíos al llegar al judaísmo? Una persona se convertía al judaísmo, ¿qué tenía que hacer? Hacerse prosélito. ¿Y cómo comenzaba la persona a ser como un seguidor del Señor, pero sin ser judío? Entonces, hacerse prosélito era primero circuncidarse para los hombres. Era cortarle el prepucio a sangre fría con un cuchillo caliente. Y las fiebres que daban eran de 15, 20 días y hasta se podían morir. Porque ahí no había, eso sí, como dicen por aquí, sin anestesia. Terrible eso. Para un niño es más fácil, para un adulto las fiebres y todo, y imaginen los territorios. Fuera de eso, si se convertía al judaísmo, debía venir a adorar a Jerusalén, pero no podía entrar al templo de Jerusalén, tenía que hacerlo desde afuera, desde el patio, mirar por allá y mirar allá. Nunca podría entrar como un judío a la sinagoga o al templo. Tenía muchas limitaciones. Y Pablo venía del judaísmo. Pero cuando el Señor, este misterio que es de llamar a gentiles para servirle a Dios y hacerlo parte de la iglesia, todos estos pueblos y toda esta gente tan difícil tenían que ser llamados como un solo pueblo. Hoy nosotros venimos de ser gentiles a adorar a Dios. Hay hermanos muy difíciles, ¿o no? Hay hermanos que piden prestado y no pagan. ¿O no? Eso se da solamente por allá. ¿Ah? Hay unos hermanos que tienen un geniecito. Pues Dios va a transformar sus vidas. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? A través de nosotros. La Biblia dice que la mejor manera es sufrir el agravio. ¿Usted está dispuesto a sufrir el agravio? ¿A que una persona le deje de pagar lo que le debe? Y usted seguirla saludando como si nada. Que lo trate mal a usted y usted le siga hablando a la persona como si no fuera, como si nada hubiera pasado. Es lo que el texto nos está enseñando. No es fácil. En el caso de Pablo, pues el llamado que le dio para los gentiles, el Señor no fue fácil. Y yo creo que en el caso de nosotros es una cosa tremenda. Porque es revelar a Cristo, hacer lo mismo que Cristo hizo hacia otras personas. Él mismo nos enseñó que si alguien nos hiere en la mejilla, ¿qué tenemos que hacer, David? Poner la otra mejilla. ¿Usted sería capaz de poner la otra mejilla? ¿Ah? ¿Usted en su casa es capaz de poner la otra mejilla a su hermana o a su hermano? ¿Sería capaz? Muchachos, ¿ustedes serían capaz? ¿Dónde está el otro peludo? Allá, el otro mono. ¿Serían capaz?
¿O no? Con honestidad. Estamos aquí en la casa del Señor. Todavía no. ¿Sí o no, niña? No. David. Todavía no. Tranquilo, pregúntenle a los adultos y verá que muchos adultos le van a decir: no, es la obra de Dios. Aquí hay una posición que es clara, y es que nosotros hoy, en la palabra del Señor, hoy nos está confrontando porque no sentimos ese amor. Pero analizámoslo desde otro punto de vista. Por ejemplo, una madre. ¿Cuántas madres hay aquí? Y con honestidad, ¿les ha pasado a esto con un hijo? ¿Les ha pasado con un hijo que ustedes han tenido que bajar la cabeza? ¿Lo han hecho? ¿Lo han hecho? ¿Han tenido que bajar la cabeza? ¿Han tenido que hacerlo por un hijo? No es fácil. ¿Pero por qué lo han hecho? Primero, porque usted es mamá. En la Biblia compara después del amor de Dios, lo que más se parece al amor de Dios es el amor de una mamá. Y algunos de nosotros decimos: esas mujeres son alcahuetas, le pasan todo a los hijos. Es más, hay hijos que le dicen a la mamá: ¿usted por qué es así? ¿Usted por qué está con la B de boba? ¿Usted por qué es así con esa muchacha, con ese muchacho? Sencillo, porque es la mamá. Y porque hay amor. No hay otra palabra para explicar la bobada, ¿cierto? No hay otra palabra, porque amamos. Y cuando amamos, el amor supera multitud de pecados, dice la Biblia. Pues déjenme decirle, algunos han visto a Dios de esa manera. Dios no es así. Dios es Dios. Pero Dios ama tanto nuestras vidas que nos da hasta el último momento la oportunidad de que nosotros cambiemos. Cuando hablamos en el día jueves del justo juicio de Dios en Romanos, nos dábamos cuenta que llegará un día donde Dios tendrá que juzgar. Y tendrá que juzgar a través de la palabra, no de la supuesta conciencia, que ya lo estamos viendo en Romanos. Pero a través de la palabra va a venir, y lastimosamente, aún siendo Dios tan bueno, la gente se va a perder. Pero Dios, siendo tan bueno, le da la oportunidad al ser humano de arrepentimiento. Y déjeme decirle, y Dios, siendo tan bueno, lo va a usar a usted para hacer de bendición a ese vecino que no aguanta a nadie. ¿Cómo ganar al mundo? ¿Cómo ganar a ese vecino que le echa a uno la basura todos los días en la puerta de la casa? Porque hay gente así. ¿Cómo ganar en la empresa a esa persona que es un fastidio, hermanos? Hay dos formas que usted tiene hoy delante de Dios. La primera es decirle: Señor, llévate a esa señora de escoba voladora. Llévatela. En el nombre del Señor Jesús, declaro, decreto que esa vieja decrépita se va de la empresa. Hay gente que hará eso. Pero a la luz de la palabra, el amor cubre multitud de faltas. Entonces, sencillamente es entender que somos el instrumento de Dios, que somos el cuerpo de Cristo. Después vamos a mirar, eso ya tiene que ver cómo somos parte del cuerpo de Cristo. Algunos de la iglesia no son boca. No sé si podríamos decir boca somos los que predicamos o anunciamos. ¿Cuántos son boca? En el cuerpo de Cristo, ¿cuántos son boca? Yo creo que todos de una u otra manera somos boca. ¿Y cuántos somos manos? Y ser manos es difícil, porque es hacer esas labores de limpiar donde otros no limpian, de lavar donde otros no lavan. Pero somos parte del cuerpo de Cristo. Y Pablo, hablando acerca de eso, dice que nosotros, por allá en el versículo 28 y 29,
anunciamos y amonestamos a todo hombre y enseñamos a todo hombre y lo hacemos con sabiduría. Recuerden, cuando él habla en todo el contexto de la sabiduría de Dios, dice, no es una sabiduría humana, es una sabiduría de Dios. ¿Para qué? Versículo 28 y 29, para presentar a Cristo de una manera perfecta, presentarlo a todos los hombres. Entonces Pablo dice, por eso yo trabajo, yo lucho, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. O sea, no soy yo, no está en mis fuerzas. Humanamente vamos a flaquear en este llamado de ir al mundo, de ganar a otros, de alcanzar a otros. No hay nada más duro, y lo he vivido en la iglesia, de una hermana vivir con un hombre difícil. Porque hermanos, hay hombres muy difíciles. Y no solamente estoy hablando de los inconversos. Hay supuestos hermanos en la fe que maltratan a las esposas. Y son crueles con ellas. Pero crueles. Si para usted que no es la esposa de esa pobre muchacha, de ese hombre, ese cruel hombre, le duele, le pesa, el Señor a usted y a mí nos está llamando a hacer testimonio al inconverso o al impío. Ya sabe que el impío es el que viene a la iglesia pero no vive piadosamente. Y el término que está utilizando el Señor ahí en Colosenses 1:28 es eso, anunciar, amonestar con toda esa sabiduría de Dios a personas que, como dicen por ahí, no se lo merecen. A veces pensamos que amonestar solamente se refiere a aconsejar. La palabra griega para amonestar es notetontes, que es impartir entendimiento, derramar la mente y el corazón. No solamente de influenciar, sino de con mi testimonio llegar al corazón de una persona difícil. No es fácil llegar al corazón de una persona difícil. Tendría que ser a través del mismo Cristo Jesús. Es compadecernos como Cristo se compadeció, para que el corazón endurecido pueda mirar en nosotros a Cristo glorificado. Yo creo que más que todas las épocas, la iglesia de hoy en día tiene un papel muy duro en el mundo. Hoy en día hay supuestos cristianos que viven peor que la gente que no conoce al Señor. Y la gente dice, y esos son los cristianos. Hoy en día hay una iglesia que no es iglesia, que lo único que pretende predicar es egoísmo, enriquecerse, vivir como reyes en una tierra donde no somos reyes, sino que somos peregrinos y extranjeros. No es fácil. Pero la iglesia que hoy en día se levanta es una iglesia que habla de tener el poder, el dominio, prosperar, hacer, gobernar. Nos está tocando bailar con la persona, ¿cómo es que decían por ahí? Con la más fea, con la más difícil. Nos está tocando la peor época de la iglesia. Porque a pesar de eso somos llamados a ganar el mundo para Cristo, presentar al Cristo perfecto a todos los hombres. No es fácil. Entonces Pablo termina diciendo por allá en el versículo 29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Él está luchando. Con el término luchando se utiliza mucho en el término griego que está utilizándose ahí. Era como en las competencias de los Juegos Olímpicos de los Juegos que se empezaban desde ese tiempo, y era una lucha por hacer lo mejor de la mejor manera.
Y cuando Pablo lo utiliza también en otros pasajes de la Biblia, de ahí mismo de las cartas, en donde Pablo, hablando de ese, dice que el que está en ese proceso, de todo se abstiene para lograr un objetivo. El deportista para lograr ganar una competencia. En esta hora, el Señor nos habla a nosotros de la necesidad de morir a nuestro ego. No es fácil. Imagínense, hoy en día, yo escuchaba hace unos días a una mujer que es prepotente, esa mujer parece un hombre, perdónenme la forma de hablar, una predicadora rara, de esas nuevas. Si su marido no la trata bien, pues déjelo, eche a esa cosa y el Señor le dará otra. Yo escuchaba a esa mujer y decía, esa mujer no tiene a Dios. También es como, no tuvo un buen hogar y como que volvió a hacer otro hogar. Y con esa prepotencia de esa mujer, dentro de poquito la veremos sola otra vez. Y yo le escuchaba y yo decía, tan diferente al Evangelio de Jesucristo. Porque es que amar a una persona, uno por amor a una persona estaría dispuesto a morir a uno mismo para que esa persona fuera ganada por el Señor. ¿Estamos dispuestos a ganar el mundo por el Señor? ¿Usted está dispuesto a ganar a su familia? A lo mejor vino hoy aburrido, aburrida, cansado de esa familia, de ese hombre, de esa mujer, de esos hijos, de ese círculo familiar que usted tiene. Y se encuentra hoy con la palabra que nos dice que necesitamos aprender a amar a Dios. Pero ¿sabes? Lo más hermoso que puede haber y que podemos tener en esta hora es que a pesar de los problemas con los que hayas llegado, desde el mismo momento que entraste a este lugar te conectaste con el Señor. Tus problemas se fueron. Mientras lo adorabas y veías esas letras de las canciones tan lindas, le decías al Señor, mi deseo es honrarte a ti, oh Dios. ¿Cierto? Con mi corazón, yo te adoro, Señor. Esas otras circunstancias mueren. Pablo llegó a decir, para mí el vivir es Cristo. Y el morir, y no crea que era morirse físicamente también, sino morir cada día. Era ganarlo a Él. ¿Estás dispuesto en esta tarde a decirle al Señor, Señor, yo quiero morir a mí? Si crees que necesitas morir a ti mismo, dile con nosotros en esta tarde al Señor, aquí estoy. No es fácil, Dios. No es fácil vivir la vida que estamos viviendo. Vivir en el mundo que nos está tocando vivir. Vivir con el egoísmo humano. Y más cuando el egoísmo humano está en nuestros propios corazones. Ayúdanos en esta tarde a identificarnos contigo. Así como Pablo estuvo dispuesto a no aborrecer al ser humano, sino a entender ese misterio oculto desde el Antiguo Testamento que es la iglesia. Una iglesia compuesta de personas que estuvieron muy alejadas de Dios. Es más, hoy que están en la iglesia, pero que todavía no han sido totalmente regeneradas. Ayúdanos a amarte a ti, oh Dios, a renunciar a lo oculto y lo vergonzoso, para tener un corazón dispuesto para ti. Padre, gracias por cada persona que hoy vino. Entendemos que tú eres el que trae la gente, Dios, no nosotros. Que si por alguna razón, Señor, alguien ha llegado en esta tarde a este lugar, había un propósito y plan tuyo para con nosotros, para con todos, Señor. Ayúdanos a amarte más y más, en el nombre de Jesús. Gracias. Qué bueno, Dios, podemos dar un aplauso al Señor. Bueno, recordemos los cultos de semana, ¿cierto? Martes 6:30, jueves 6:30. Esta semana tenemos, entonces, terminamos la actividad con los que están en capacitaciones para servir en primeros auxilios psicológicos. Este miércoles, los que estamos comprometidos con los muchachos de la calle, seguimos en el proceso. Amén.
Y bueno, nos veremos nuevamente entonces en esta semana y hoy el fin de semana entrante. Dios les bendiga a todos. Okay.